Seguimos en Somos Debate. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que significa el 1 de mayo, más allá de lo que es la efemérides a nivel internacional, del Día de los Trabajadores. En la República Argentina, el 1 de mayo de cada año, conmemoramos el Día de la Constitución Nacional. El Día de la Constitución Nacional, la Carta Magna que nos dejaron los convencionales constituyentes de 1853, de la Constitución Nacional que reformamos en Santa Fe, de todo lo que tiene que ver con este documento fundamental de las instituciones en la República Argentina. Bueno, esta noche está con nosotros el doctor Carlos Caballero Martín, presidente del Club del Orden. ¿Y por qué lo hemos convocado? Por varias razones. Primero, porque él ha sido convencional constituyente en la última reforma. Segundo, porque el Club del Orden es una institución, yo diría, íntimamente asociada, hermana quizá, de la Constitución Nacional de 1853. ¿Cómo estamos, Carlos? Gracias por venir. No, por favor, gracias a vos. Bueno, uno se pone a repasar todos estos hechos que marca la historia y dice, bueno, cómo una institución señera como el Club del Orden ha sobrevivido a tantas etapas y a tantas vicisitudes, tantas cosas que han ocurrido en la historia del Club del Orden, tantas personas, personalidades que han pasado y las cosas que han ocurrido en la historia del Club del Orden. Vos sabés que yo primero quiero hacer una aclaración para el televidente. La calle 1 de Mayo, la calle Santa Fe, por la Constitución. Como vos bien decís, por la jura y la Constitución. Y yo creo que bien lo prologaste, que el Club del Orden es un hermano de la Constitución porque prácticamente la Constitución se parió ahí. No ahí porque los constituyentes llevaban adelante las sesiones en el Cabildo en ese momento, pero el Club del Orden se crea. Lo que no tenemos seguro es si a instancia de los convencionales que llegaron o a instancia de los santafesinos. Santa Fe era una ciudad muy pobretona, con escaso número de habitantes, entre 5.000 y 6.000 habitantes. Estamos hablando de 1853. 1853. Han pasado 166 años de ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó en su momento? No tenía una entidad. Se dice que, o la historia le aduce, que Gutiérrez, el convencional, fue quien redactó los estatutos del Club Orden, que no nace como un club social, como muchos presuponen, sino nace como un club social y comercial. Dado decir que si nosotros vemos los estatutos originarios, dice que diariamente se tiene que poner una pizarra en la puerta del club con los precios de las mercaderías que entraban y salían del puerto de Santa Fe. O sea que sería un antecedente un poco de la Bolsa de Comercio, o algo parecido, ¿no? Yo creo que algunos artículos de la Constitución se redactaron, algunos en los Altos de Merengo y otros en el Club del Orden. ¿Cuáles? No podemos saber porque la historia no lo ha dicho. Pero desde ahí hasta ahora es la única institución del interior del país que ha subsistido tanto tiempo, pues el club más antiguo. Hay uno solo en el país que es el Club El Progreso de Buenos Aires, que tiene su data en 1852, 6 meses antes. ¿Cómo se lleva esto? Yo creo que ha sido una traspolación de generaciones en generaciones. Cada vez se hace más difícil administrar los clubes de toda índole, deportivos, sociales. Y llegamos a tener aquí en Santa Fe algo inédito, que es un acuerdo con el Yacht Club de Santa Fe, o el Yacht Club conocido popularmente, y el Jockey Club de Santa Fe, un acuerdo de reciprocidad entre las tres instituciones. Quiere decir que los socios de una tienen los mismos derechos que los socios de otra dentro de sus reglamentaciones, ¿no es cierto? Esto es importante, porque en esta época globalizada, en este mundo en el cual todo tiende a acumulación en el sentido de que, por el mismo ejemplo de los mercados, lo que necesita es la política del Mercosur, la política de la Unión Europea, la política... Lo individual va quedando un poco costado, no las personas, sino las instituciones. A lo mejor el día de mañana, sea una misma institución, porque le va a ser difícil a las tres instituciones poder mantenerse. Eso es lo que lo vemos y que eso lo dejamos para las próximas generaciones. O que siga así. Pero creo que es el único ejemplo en el país que ha sido esto. Luego, la institución sufrió algunos sinsabores. En la época de la grieta entre subversión y terrorismo de Estado,
el club pagó con una voladura. Voló la sede de Juan de Garay, San Martín. La antigua sede de Juan de Garay San Martín. La antigua sede, sí, la última que había tenido, que tuvo muchos años ahí. En diagonal con el Teatro Municipal, recuerdo. En diagonal con el teatro, enfrente estaba la confitería de los chinos, claro, esa era la Plaza Fragata Sarmiento. La plaza. Entonces, eso se pudo rehacer, gracias a los esfuerzos de los socios. Había dos propuestas para adquirir una nueva sede, que era la Casa de Stamati en la Costanera o la Casa de los Iturraspe, de Francisco Iturraspe, en calle San Martín. En ese tiempo, lo de Stamati quedaba un tanto lejos del centro, tenías que tener auto para llegar, más incomodidad, y se dio de comprar la Casa de Iturraspe, donde el señor Antonio Iturraspe, padre de Hugo Francisco, chico, él, en su carácter de heredero que vende, también por el otro lado avala la compra. Claro. Es una cosa interesante para la anécdota. Porque increíble, comprás, ¿no? vendés y comprás por otro compra, claro. Lo que fue el esfuerzo del club, y bueno, que hoy se sigue manteniendo gracias al esfuerzo. A mí me dijo el gobernador Listi, dice, no te desapegues de esto, porque hay que quedar pegado a las instituciones y sobre todo a las tradiciones, me dijo. Y tiene razón. Bueno, Santa Fe ha sido sede de numerosas actividades vinculadas con la Constitución Nacional. Bueno, sí, hoy, afortunadamente digo, ¿no? Hoy tiene un museo que marca un hito importante. Es muy importante que se valorice el rol de la Constitución Nacional, más allá de los valores que en sí tiene el museo. Yo he tenido la oportunidad de estar ya un par de veces y la verdad que rescato una obra importante. Mira, yo soy tesorero de la Asociación Civil del museo. Es realmente importante. Te digo que es de última generación. Y lo veo también un punto, un sitio, a ver, para quienes alguna vez hemos recorrido otros puntos del planeta, el Museo de Antropología de México, edificios que tienen, yo diría, un valor patrimonial en Europa. Bueno, una tecnología como la que se ha desplegado en el Museo de la Constitución Nacional, yo creo que es, honestamente lo digo, y no porque sea Santa Fe ni porque presuma de nada, es primer mundo, me parece. Es primer mundo, lo decía porque es así. Esto fue diseñado por el licenciado Berra. Con Berra habíamos sido compañeros en la escuela, en la Inmaculada, y lástima que se nos murió en el medio del camino. Tuvo un problema de salud, bueno, se murió. Quedaron los hijos y con un esfuerzo esto se va terminando. Pero te quiero aclarar que este museo no es ni de la provincia, ni de la municipalidad, sí que es un esfuerzo mancomunado entre provincia, municipalidad y sectores civiles. Hay empresas que han puesto $1 millón para ese museo. Claro. Están totalmente en el anonimato, que algún día se vamos a hacer un reconocimiento. Hay empresas que han puesto 600.000. Por eso yo las críticas, creo que el Estado tiene que aclarar eso, porque si no critican, ¿cómo no le dan a los pobres si hacen un museo? ¿Cómo no hacen esto y hacen el Museo para la Constitución? Yo creo que lo que estos últimos gobiernos han tenido de positivo es reivindicar y hacerle reencontrar a Santa Fe con la Constitución, porque la tenemos olvidada. Carlos, bueno, ya que hablamos de la Constitución y la Constitución olvidada, ¿cómo miramos la actualidad del país de cara a la vigencia de la Constitución Nacional? ¿No? La Constitución Nacional establece, entre otras cosas, la división de los poderes, establece, entre otras cosas, los derechos, las garantías de los ciudadanos. En alguna medida es la incidencia directa sobre la vida de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Sí, señor. Garantiza derechos. Es una pregunta muy buena y aparte una pregunta muy difícil de analizar en 5 segundos. Yo creo que esa división de poderes en este momento, si bien los 3 poderes están en crisis, acá hay uno que tiene que revalorizar su actuación, que es el Poder Judicial. No puede salir una noticia, como salió en todos los diarios de Buenos Aires, que Comodoro Pi iba a trazar los juicios en base a una encuesta que daban que algunos de los imputados en ese juicio podían ganar las elecciones. Esto parece increíble. Parece increíble. Esto no ocurre en ningún país, ¿no? Salvo en los países que tienen problemas políticos. Está bien, ¿no? Pero acá puede suceder en Venezuela, puede suceder eso. Bueno, yo creo que haciendo una revalorización, fíjate vos que nosotros pusimos en la Constitución 94 el Consejo de la Magistratura, porque era el lugar donde los jueces no se eligieran como se venían eligiendo a dedo, si bien tenían acuerdo, sino que se seleccionaran
a través de un concurso público. Esto también fue manoseado por la composición de los consejos. Nosotros quizás no advertimos eso, creíamos que estábamos en ese momento en un país normal, pero después el país no fue normal, es un país que desaparecieron los partidos políticos. Está bien, en Latinoamérica han desaparecido, está la política de frente, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, pero acá tenemos una cuestión que los partidos políticos han desaparecido las ideologías, en el mundo un poco se han acotado a través de la caída del muro de Berlín, de la globalización, pero yo creo que en Argentina también hay una desconstrucción de la ciudadanía, o sea, que la persona no sabe, ignora o cree ignorar cuáles son sus derechos y obligaciones. Así cruzamos un semáforo rojo, pasamos por esto, lo insultamos que nos pasa por el auto, no tenemos paciencia por todo lado. Hoy se están dando casos a través de las políticas de género, de extralimitaciones en eso. Por ejemplo, otro día en la Facultad de Derecho de la UNL había un congreso importante, un profesor de Rosario, en el coffee work, ahí cuando se hace el cuarto intermedio, le cede el paso a una colega para que tome el café primero, y esta le hizo un escándalo, porque decía que no era inferior a él, que se atiende a él primero. Bueno. Entonces estamos en una extralimitación de las cosas, ¿no es cierto? Bueno, pero que se van a normalizar con el tiempo. Ánimos exacerbados. Bueno, Carlos, la idea era revalorizar el rol de una institución muy, muy tradicional, muy querida acá en Santa Fe, muy respetada, sí, que es el Club del Orden. Recordar este nuevo aniversario de la Constitución Nacional, el Día de la Constitución Nacional. Hoy, 1 de mayo. Y bueno, el 24 hacemos la fiesta tradicional. Bien. ¿No es cierto? Que víspera del 25, que ahí ya con la presencia de los socios, de los amigos de los socios y la autoridad. Y de los invitados. Invitados especiales. Así que creo que vamos a tener el éxito que tenemos siempre. La fiesta la empezamos a las 0 horas. Después de la gala. Después de la gala del municipal, que en eso ya no tenemos nada que ver. Después se trasladan ahí las autoridades, a las 0 horas la banda del liceo toca el himno nacional y ahí recién empieza la cena y el baile posterior. Carlos, te esperamos, Bueno, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. La idea era conversar sobre estos temas con un hombre que tiene una trayectoria, que es muy conocido, que es reconocido aquí en Santa Fe, docente, con muchas actividades, profesional del derecho, convencional constituyente, ha sido diputado nacional, bueno, tanta trayectoria de Carlos Caballero Martín, así que gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable, muy amable. Estamos cerrando Somos Debate, los esperamos, como siempre decimos, el próximo miércoles, la próxima semana estamos con todos ustedes compartiendo otra entrega. Santa Fe, Lotería de Santa Fe, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Consejo Municipal, Sindicato de Luz y Fuerza, FESTRAM, AMSAP.